Hola a todos, soy Mónica Orozco, propietaria del laboratorio Orozco Lab, y hoy tenemos el gusto de contar con una invitada muy especial, la química María Eugenia Cadenas Nostroza. Maru, bienvenida a este pequeño espacio el día de hoy. Bueno, pues el objetivo que tenemos hoy es hacer un pequeño video para que ustedes conozcan y dar algunos tips sobre qué hacer en caso de una visita por parte de la autoridad en materia de aguas. Y bueno, pues vamos a comenzar con saber, cuando tenemos una visita por parte de la autoridad, muchas veces pues ya temblamos, ¿no? Porque nos ponemos nerviosos, no sabemos qué hacer o qué esperar de esta visita, y pues a veces no entendemos que es un procedimiento y que es un procedimiento que de alguna manera tiene algunos puntos que se tienen que seguir y que bueno, pues tenemos que estar tranquilos porque pues es simple y sencillamente a veces una inspección rutinaria. Entonces, Maru, pues preséntate por favor y platícanos un poco de esto. Hola, yo estuve trabajando en Conagua 19 años y después de ahí soy consultora ambiental, especialista en materia de agua, derivado de mi trayectoria laboral. Y en la pregunta específica de Moni respecto a los procedimientos de verificación de la autoridad, lo que debemos hacer es preguntar cuál es el objetivo de la inspección. La autoridad lo primero que va a hacer es que te va a enseñar un oficio y el personal que vaya te tiene que dar su identificación. Muchas veces, como tú lo platicas, son visitas ordinarias. Son visitas extraordinarias cuando hay una situación de contingencia ambiental, que tuviste algún derrame o alguna situación. Pero en general son visitas ordinarias derivado de la verificación de tus permisos o de tus concesiones. Maru, entonces esto quiere decir que estas visitas ordinarias son parte de lo que la Ley de Aguas Nacionales implica, ¿verdad? O sea que nosotros como usuarios tenemos la obligación de abrir nuestras puertas para que la autoridad pueda nada más venir a revisar que efectivamente estoy cumpliendo con lo que dice mi título o mi permiso de descarga. Exactamente, son visitas que están previstas tanto en la Ley de Aguas Nacionales como en la Ley de Procedimiento Administrativo. Entonces, es el asunto que te indique el oficio es lo que te van a verificar, que en general es tu permiso o tu concesión. Si funciona bien tu permiso, si estás haciendo los reportes conforme lo está indicando tu título, que no estés extrayendo mayor volumen al concesionado, que los diámetros en el caso de pozos estén de acuerdo a lo que viene en tu título autorizado, que no estés haciendo un uso diferente al concesionado, si lo tienes agrícola, que no estés haciendo algún otro uso, servicios por ejemplo, industriales. Y en el caso de industriales, que no estés haciendo algún otro uso, no lo estés dando para uso agrícola o para uso de servicios, por ejemplo. En general, lo que se hace en una visita de inspección es que llega el inspector, se anuncia en caseta de vigilancia o busca al titular de la concesión, le indica que vienen a hacer una visita de verificación, le entrega el oficio y su identificación, pide identificación de la persona que va a atender la visita y el carácter de lo que tiene, si es autorizado, si es el titular. Y en ese momento se procede a hacer el recorrido de las instalaciones desde el punto donde se aprovecha el agua, en este caso, o desde el punto donde se descargan las aguas residuales. Ok, aquí también me salta una pregunta. Algunas veces nos han preguntado, ¿qué pasa si yo tengo un título, pero no soy el dueño, vamos a decir, del título? El título está en nombre de un tercero, de alguna otra persona, pero yo soy la persona que estoy, vamos a decir, gozando o utilizando De todas maneras, ¿aplica en ese momento la visita o tendría que cambiarlo o hay alguna cosa que debamos saber con este respecto? La visita regularmente se realiza en las instalaciones donde se encuentra el aprovechamiento, en este caso el pozo, o la descarga de aguas residuales. Entonces, la autoridad llega a ese punto
y por eso cuando la autoridad te entrega el oficio te dice en carácter de qué estás atendiendo la visita. De autorizado, de representante legal, de posesionario o de usuario. Okay. De hecho, entonces tú ya cuando llega, ellos te piden, porque eso se asienta. Cuando ya empieza a hacer el recorrido de la visita que ya te entregó en el oficio, se empieza a hacer el recorrido y todo lo que pase en ese momento se va sentando en un acta. En esa acta de visita, que a ti te van a entregar una copia, ahí va a quedar asentado en carácter de qué te acreditaste. Ok. Entonces esto pues sería importante para que lo tomaran en cuenta aquellos que están siendo usuarios de un título o de un pozo o de un permiso y que no son propiamente la razón social a la que está expedido el título. Ok, Mario, entonces recapitulando y tomando en cuenta lo platicado, una vez que te entregan el oficio, ya sabemos a qué vienen, si es una visita ordinaria o extraordinaria, ya sabemos que la autoridad se presentó y obviamente se identificó adecuadamente. Y también la persona que va a recibir la visita ha firmado y se ha identificado en función de de su carácter, cómo está recibiendo la visita. Entonces aquí iniciamos con la visita propiamente, la visita física de todas las instalaciones, ¿verdad? Entonces iríamos a revisar, en el caso que sea el pozo, pues a revisar las instalaciones del pozo, cómo está funcionando, los medidores de agua, o en el caso que sea agua residual, iríamos a revisar pues propiamente la planta de tratamiento, las descargas, los medidores de la planta de tratamiento. ¿Es correcta esa parte? Sí, mira, en el caso de pozo, puede ser que se verifique el pozo y las áreas donde se utiliza el agua para lo que está concesionada. Si es industrial, puede hacer un recorrido por las partes de la empresa o del proceso productivo en donde se está utilizando el agua, para verificar ciertamente que el uso que tienes concesionado es el uso que estás dando. En el caso de descargas de aguas residuales, se hace un recorrido primeramente por la planta de tratamiento y se hace una verificación desde el punto que da origen a la descarga de aguas residuales. Es decir, yo tengo una fuente de abastecimiento que es un pozo propio o un pozo o una cisterna donde te da abastecimiento el organismo operador, y de ahí las partes del proceso que generan la descarga de aguas residuales, incluyendo las áreas de servicio de la empresa o de la instalación que te generan el agua residual. Haces el recorrido en la planta de tratamiento, se verifica que la planta de tratamiento esté en perfecto funcionamiento y que el medidor que tengas instalado, o en este caso por ser descarga de aguas residuales, el dispositivo de medición, se hace canal partial, medidor propiamente dicho, o algún canal que tengas instalado esté funcionando debidamente. Ok, con respecto a los medidores, si mal no recuerdo, desde la norma 2001, anterior la de 1996 y ahora la 2021, especifica que la autoridad debe conocer qué tipo de medidor tenemos y lo debemos dar de alta ante la autoridad. Sí. ¿Es correcto? Sí. Este medidor, aparte de que la autoridad nos va a decir qué tipo de medidor tenemos que utilizar, que lo vamos a dar de alta para que ellos lo conozcan, se tiene que hacer alguna bitácora, tenemos que llevar algún control, algún registro, o simple y sencillamente nada más una bitácora de mantenimientos. ¿Cómo se maneja en este caso los medidores? En el caso de los medidores, el medidor es una medida que tiene la autoridad para controlar volúmenes de abastecimiento o de descarga, volúmenes explotados, usados, aprovechados, o de descarga de aguas residuales a un cuerpo receptor. De tal forma que la autoridad solo te indica que debes de tener un medidor. Muchos usuarios, concesionarios, utilizan una bitácora.
Esa bitácora es para control interno. Ok. Para ver que está funcionando bien su medidor, que no se están extrayendo mayores volúmenes a los concesionados, y esa bitácora les ayuda internamente a tener su control. Específicamente debe de venir en el título de concesión que debes de tener una bitácora, que es para los casos de los usos público, urbano e industrial. Pero si no te lo indica tu título de concesión en una cláusula específica, con que tengas tu medidor instalado y en funcionamiento, con eso es suficiente. Ahora, muchas veces nuestro medidor, nosotros nos damos cuenta que empieza a atorarse. A fallar un poco. A fallar, tanto atorarse, porque a veces cuando se extrae el agua, el medidor se atora con las arenillas propias del sistema de extracción, o empieza a dar vueltas y girar y girar y girar, y sí te das cuenta porque empieza a dar una lectura que es irreal. Una vez que tu medidor se descompone, puedes proceder a retirarlo previo aviso que le des a la Conagua de que vas a retirar tu medidor por efecto de que lo vas a revisar o sustituir. Ok. El aviso se tiene que dar y tienes 30 días para hacer su reparación o sustitución. En ese tiempo, pues como no tiene medidor, pues seguramente como va adecuado al tren de descarga, pues no se está utilizando el pozo. Ok, entonces es importante, primeramente, si yo veo una falla en mi medidor, lo más importante que tengo que hacer es avisar, en este caso, a la Conagua, solicitar el permiso, y es un oficio el que me van a decir o que me van a dar, o simple y sencillamente a la hora que yo aviso, yo sé que después de que pongo mi aviso ante la ventanilla y me lo sellan, yo tengo 30 días de gracia para o repararlo o poner uno nuevo sin que haya mayor complicación. Es un escrito que debe de dar el concesionario a la Conagua, y ese escrito da aviso de cuándo se descompuso el medidor. Si tú dices, se descompuso hace 8 días, de hace 8 días tienes 30 días. Ah, ok. No de que doy mi aviso, no que presento mi aviso en ventanilla. No, el aviso tiene que ser de inmediato. Ok, eso es importante, que todo lo más rápido que se pueda. Y tienes 30 días a partir de que se descompuso para repararlo. Ok, perfecto. Entonces eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta y debe ser muy claro. Ahora, es importante que, de acuerdo a lo que estábamos platicando, no utilices o no sigas con las extracciones del agua de pozo mientras no tengas medidores, ¿correcto? Generalmente no se hace porque está conectado, está el tren de descarga en la salida, está el medidor instalado y luego continúa el tren de descarga. De tal forma que si retiras el medidor sería descarga libre, no iría en la continuación del tren de descarga hacia donde tú tienes tu aprovechamiento. Entonces, normalmente no pasa. No se utiliza. Ok. Oye, Maru, pues voy a cambiar un poquito de tema, aunque no nos vamos a salir del tema, porque fíjate que sí tengo yo varios usuarios o varios clientes dentro del laboratorio que tienen muchas dudas y muchas preguntas sobre la diferencia entre la norma 001, ya sea en este caso la 2021, que es la que actualmente nos rige, y los títulos de concesión o sus permisos. ¿Por qué? Bueno, pues porque como tú sabrás, con este cambio de la norma, pues ya la mayoría de los títulos ya no coinciden con la norma, ¿no? Anteriormente, pues coincidían casi el 80-90% de los títulos, eran muy puntuales aquellos parámetros que eran específicos para algún tipo de alguna descarga, pues en específico, por ejemplo, las cromadoras que llevaban cromo 6 o cosas así, pero la mayoría coincidía con la norma. Hoy obviamente pues los títulos ya no coinciden con la norma, entonces sí tenemos pues algunos o muchos usuarios que se preguntan, oye, ¿y por qué tengo que hacer la norma, lo que marca la 2021? ¿Y por qué también tengo que hacer los parámetros de mi título? Entonces, esta parte, pues todavía tenemos muchos usuarios que aún no les ha quedado clara
el por qué esa diferencia. Entonces, si nos pudieras ahondar un poquito, sé que no es propiamente parte de las visitas de inspección, pero pues va junto con pegado, ¿verdad? Porque dentro de la visita de inspección lo que te van a inspeccionar va a ser tu título. Bueno, primero tenemos que ver que el tener un título de concesión implica obligaciones. Si bien te da también derechos, te da obligaciones. Y las obligaciones son administrativas y fiscales. Administrativas es que realices tus reportes, que tengas tus medidores, que estés ajustándote al volumen concesionado, que tu pozo o tu descarga cumplan con lo que te dan en tu título de concesión. Y fiscales, pues son que hagas tus declaraciones propiamente dichas ante el sistema Declaragua, que es un sistema exprofeso para hacer tus declaraciones fiscales que están correlacionadas con el SAT. ¿Qué pasa en este caso? Los títulos de los permisos de descarga que se emitieron antes de la vigencia de la norma 001 Semarnat 2021, que es la que suple a la norma 001 Semarnat 2001, antes 1996, en un tiempo la autoridad empató todos los títulos a la norma 001 Semarnat 1996 y luego 2001. De tal forma que todos los títulos tenían los mismos parámetros, claro, y estaban empatados con la Ley Federal de Derechos. Justamente, entonces era como muy fácil para el usuario, o a lo mejor muy fácil confundirse pensando que todo era lo mismo, ¿verdad? Prácticamente, pero ¿qué pasaba? Hacían un par de parámetros adicionales a lo que indicaba el título de concesión. Ahora, ¿qué pasa con la norma 2021 con terminación 2021? Si bien esa es una norma muy parecida, tuvo grandes modificaciones porque hicieron ajustes en la calidad de la descarga. Así es. Eso implicó que los parámetros que antes estaban muestreando ahora tengan una calidad más estricta y aparte se incluyeron parámetros adicionales. Es correcto. Esta norma, si bien la tenemos vigente desde el año pasado, es para los nuevos títulos a los que se les va a incluir de inmediato todos los parámetros. Para los usuarios concesionarios que tenían su título anterior, ¿qué se necesita hacer? Algunos presentaron algún programa de acciones que decía la norma y lo presentaron antes del 30 de abril del año pasado. Sí, dentro del transitorio que especificaba. Los que no presentaron programas de acciones, ¿qué pasó? No es que incumplieran con la norma, es que tal vez ellos no lo vieron necesario porque estaban cumpliendo con la calidad y ellos dijeron, no, yo no necesito presentar un programa de acciones porque mi calidad está cumpliendo y respecto a los nuevos valores máximos permisibles no tengo algún inconveniente en cumplirlos. Exactamente. Pero ahí es donde entra la parte que es el inconveniente o las inquietudes que tienen algunos usuarios. ¿Por qué ahora tengo que estar muestreando mi título de concesión o mi permiso de descarga y tengo que muestrear muchos parámetros adicionales? ¿Por qué? Porque la norma 2021, para obtener el beneficio fiscal, así es, debes demostrar esos parámetros adicionales. Si tú nada más quieres dar cumplimiento a tu título, tú nada más realizas los parámetros que dicen tu título. Pero si quieres obtener el beneficio fiscal y no pagar el uso de cuerpos receptores en las descargas de aguas residuales, tienes que realizar el monitoreo con todos los parámetros que dice la norma y con eso el laboratorio que te realiza el muestreo para el cumplimiento lo sube a un sistema que se llama CIRALAB y el CIRALAB lo correlaciona automáticamente ante la cuenta del usuario y lo sube al sistema para que cuando tú hagas tu declaración y tus volúmenes, jala los resultados del CIRALAB, lo sube a tu declaración
Y independientemente del volumen que tengas, si tú estás cumpliendo, te da una exención. Ajá. Entonces, el realizar el monitoreo de tus descargas de acuerdo al cumplimiento a tu título te da un cumplimiento administrativo. Pero si quieres obtener aparte un beneficio fiscal de exención en el pago de derechos, se realizan los parámetros establecidos en la norma 001 semana 2021. Estamos correctos. Para con esos parámetros adicionales que tú vas a monitorear, das cumplimiento a la Ley Federal de Derechos y por lo tanto te genera un beneficio fiscal que es la exención en el pago de derechos del volumen que tú descargaste. El volumen es el monitoreado o el señalado en tu medidor. Por eso es tan importante el medidor del que estábamos hablando. Exactamente. ¿Verdad? Ahora, es bien importante que nos cercioremos que realmente el laboratorio que nos está haciendo los análisis, en este caso, pues los que son clientes de Oroscolab no tienen de qué preocuparse, ¿verdad? Sí, claro. Pero es muy importante que se cercioren que el laboratorio se encuentre acreditado y aprobado por la CONAGUA, porque esto garantiza que está dentro del padrón de laboratorios que tiene acceso al CIRALAB y que va a poder subir los resultados a la plataforma gubernamental del CIRALAB para que pueda hacer esta declaración sin que tenga ningún problema. También es importante recalcar que esto se maneja cada trimestre. Entonces, es importante recalcar que los análisis se deben realizar trimestralmente para tener el beneficio fiscal de la exención o el acreditamiento. El CIRALAB. Se preguntaban qué es el CIRALAB. El CIRALAB es un sistema creado por la CONAGUA para que los laboratorios suban los resultados de los análisis que han hecho el monitoreo de las descargas de los usuarios. Hay laboratorios que no puede ser que no estén acreditados. Si no quiere el usuario tener un beneficio fiscal, no hay ningún problema, pero para efectos de la Comisión Nacional del Agua, el laboratorio debe de estar acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, que es la EMA, y aprobado por la CONAGUA. ¿En dónde viene ese requisito? En la Ley Federal de Derechos. Bueno, pues entonces toda esta parte pues es sumamente interesante. La parte también de que los laboratorios cuando están aprobados y acreditados o cuando no lo están, también es importante conocer que la misma autoridad o las autoridades a los 3 niveles de gobierno tienen sus propios laboratorios. Estos laboratorios normalmente funcionan justamente para hacer visitas de inspección, para corroborar calidad del agua. Muchos de ellos no dan servicios, vamos a decir, al público en general. Algunos otros los dan al público en general. Pero también es importante que los usuarios sepan que todos los laboratorios, mientras estén acreditados y aprobados por la CONAGUA, pues estamos al mismo nivel, ¿no? Todos estamos al mismo nivel, todos tenemos la misma jerarquía y es importante que el usuario sepa que tiene la libertad de hacer los análisis con el laboratorio que sea de su conveniencia. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo que dice la Ley Federal de Derechos es que debe de ser un laboratorio acreditado y aprobado. El usuario tiene libre albedrío de hacer el servicio con un laboratorio que cumpla esos requisitos, que es uno de los requisitos que pide. En el caso específico del Estado, la Ley Estatal de Aguas también indica que debe de ser un laboratorio que cumpla con los requisitos normativos. La Comisión Estatal de Aguas, por ejemplo, ellos tienen su propio laboratorio que está acreditado y aprobado. La JAPAM también es un laboratorio que está acreditado y aprobado. Sin embargo, ellos hacen el monitoreo para ellos mismos y hacen servicio para entes externos, pero no hay una obligatoriedad de que tengas que hacer tus análisis con un laboratorio institucional gubernamental. Puede ser con un laboratorio privado o público, pero no, la Ley Estatal de Aguas específicamente no establece alguna obligatoriedad para ese requisito, de tal forma que se puede hacer con cualquiera. No estás incurriendo en ninguna irregularidad y no tienes motivo de ninguna sanción para nada. Solo que tengan el requisito que es que esté acreditado y aprobado. Obviamente
pues laboratorio como Orozco Lab, que ya tienen amplia experiencia y que ha participado también en la elaboración de las normas técnicas, pues siempre uno va a buscar quien tenga la mayor experiencia para que nos apoyen en una confiabilidad en resultados. ¿Por qué? Porque esos resultados se van a la autoridad y en la autoridad todo lo que se dice después podrá ser usado en tu contra. O en tu beneficio, en este caso, claro, que es con la Ley Federal de Derechos. Entonces siempre busca uno la parte de la confiabilidad, en este caso de la experiencia, que te pueden ayudar para no tener algún problema o alguna situación con la autoridad. Sí, esto es importante recalcarlo porque, bueno, obviamente como tú nos estás por decirlo, Orozco Lab tiene más de 30 años de experiencia siendo un laboratorio acreditado y aprobado dentro del estado de Querétaro. Y bueno, pues también participamos en la elaboración de normas técnicas. Esto, pues sí, nos da una ventaja competitiva, ¿no? El que de primera mano conocemos la normatividad, sabemos cómo aplicarla. Tenemos de primera instancia toda la última metodología que se encuentra. Pero también es importante saber que durante las visitas de inspección, que era lo que empezamos platicando, pues la autoridad toma o monitorea y se lleva ciertas muestras. También es importante saber que nosotros podemos llamarle al laboratorio de nuestra confianza para que tome muestras a la par junto con la autoridad. Y esto se maneja pues como, incluso puede dejar hasta una tercería o debe dejar una muestra como tercería para en el caso de que haya resultados diferentes, ¿verdad? Sí, bueno, regresándonos un poquito a las visitas de inspección de descargas de aguas residuales, lo que hace la autoridad es que te realiza y te lo avisa en el oficio que te entrega, realiza un monitoreo de la descarga de aguas residuales, que ese monitoreo es para verificar que estás cumpliendo con lo que indica tu permiso de descarga o título de concesión. De tal forma que cuando empiezan a hacer el monitoreo, el usuario tiene la posibilidad, la decisión de decir, ¿sabes qué? Espérame porque yo voy a traer a mi laboratorio para que vaya mostrando paralelamente contigo. Nada más para, digamos, confirmar que estás cumpliendo tú como usuario y que la autoridad tenga también su propio monitoreo. A veces la misma autoridad te dice, ¿sabes qué? De lo que yo voy a monitorear te voy a dejar un juego exactamente de lo que estoy haciendo. Entonces tú te quedas con un juego y yo me quedo con un juego. En ese caso a lo mejor ya no traerías al laboratorio a que te haga el muestreo. No lo hace el muestreo, pero sí le pasas al laboratorio tus muestras ya tomadas por la autoridad del agua para que ellos hagan su propio análisis. Ok. Y ese análisis te va a servir cuando la autoridad te entregue sus resultados para checar si lo que la autoridad te está diciendo está checando con los resultados que tú tienes. Bueno, en este caso es muy importante porque cuando el usuario cumple, cuando la autoridad te notifica que ya cumpliste de acuerdo al monitoreo que te hizo en la visita, no hay ningún problema. Todos somos felices. La vida es feliz. Pero los problemas empiezan cuando el usuario no cumple, la autoridad te lo notifica y te dejó un duplicado de la muestra para que tú le analizaras y no la analizaste o no hiciste un muestreo paralelo. ¿Por qué? Porque no tienes cómo rebatirle o cómo demostrarle a la autoridad que lo que ellos están diciendo es diferente a lo que tú tienes. Entonces, como derivado de que tú incumples, te origina una sanción que de acuerdo a la ley va por ahí arriba de los 190,000, aparte de la suspensión de tu título. Entonces es ahí cuando empiezan los problemas. Por eso es muy recomendable que tú cuando te hagan una visita o te dejen el duplicado y antes de que empiecen a muestrear la autoridad, tú le digas, yo quiero un duplicado de las muestras, o si te dice, ¿sabes qué? No te voy a dejar duplicado, dígale, entonces, ¿me permite? Voy a traer a mi laboratorio para que ellos me hagan un muestreo paralelo. Y con eso tú puedas demostrar, porque cuando todos cumplen, todo está bien, pero cuando ya alguien no cumple y te lo notifica,
El problema es que cuando te lo notifica ya pasó un tiempo. Entonces, aunque tú hayas hecho tu muestreo en ese momento, que le digas, ay, mira, yo estoy haciendo un muestreo y sí cumplo, sí, pero son tiempos diferentes. Claro. Entonces, tiempos diferentes es circunstancias de modo, tiempo y lugar que legalmente son diferentes y no se pueden evaluar a la par. Ok, Maru, entonces pues eso es bien importante tomarlo en cuenta. Y bueno, pues si tiene una visita de monitoreo por parte de la autoridad, no se les olvide llamarnos, ¿verdad? Llamarnos o entregarnos el duplicado para que el análisis se derive de que sí estás cumpliendo con tu título de concesión y no tengamos ningún problema. Así es, y no tengamos ninguna sorpresa. Exactamente. Bueno, Maru, pues retomando y recapitulando todo acerca de las visitas de inspección, pues ya tenemos, una vez que pues ya recibimos la visita, que ya firmamos, que ya aceptamos que sea la visita, que ya se hizo de alguna manera el recorrido físico, incluso llegamos hasta la parte que tomaron las muestras, ¿verdad? Las tomaron a la par. Se quedó la empresa con el resguardo de sus muestras o llamó a su laboratorio. Entonces, la última fase pues es acerca del acta propiamente de la visita. ¿Qué nos puedes platicar de esta acta, Maru? Bueno, el acta de visita viene muy acorde con el oficio de la orden de visita que te entregan, de tal forma que ahí viene una serie de cuestionamientos que te van a realizar que debes de contestar en el momento de la visita para efecto del levantamiento del acta. Ok. Tú puedes contestar todos los cuestionamientos que te están ahí haciendo en el momento de la visita o tienes 5 días hábiles después de concluida la visita para contestarlos y tiene el mismo efecto. Es decir, no hay que apresurarnos para contestar todo lo que nos están preguntando ahí. ¿Por qué? Porque no nada más es lo que te están preguntando, es también hacer una lectura detallada de las manifestaciones que está realizando el inspector. Ok. Porque puede ser contradictorio a lo que realmente está pasando y tú en los 5 días que tienes, que te da la ley de procedimiento administrativo, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, puedes hacer una lectura y hacer la contestación de los puntos que te están cuestionando de una manera más concienzuda, sin prisas, asesorado de la parte operativa o legal que en su momento tengas, porque muchas veces ahora la Conagua lo que hace es que te clausura el aprovechamiento. El pozo en este caso, entonces tú sí debes de estar muy bien asesorado de lo que vas a contestar o muy consciente de lo que vas a contestar, porque eso se te puede revertir. Si te solicitan documentación, bueno, a veces se está levantando el acta y pues tú no tienes la documentación a la mano porque esa documentación la tiene otra área o la tiene otra persona que en el momento de la visita no está. Entonces tú la visita ya la atendiste. No hay ningún problema, pero la documentación que ahí te están solicitando o los puntos específicos que te están preguntando no los sabes contestar porque pues es muy difícil que una persona se quede en el control de todo. Entonces tú tienes 5 días hábiles y ahí es donde tú debes de tomarte tu tiempo para contestar el acta debidamente. ¿Qué es importante ahí? Algunos clientes nos preguntan, es que yo ya entregué todo y yo ya dije todo, yo ya no quiero contestar. Y después cuando empieza la lectura del acta te das cuenta de cosas que no dijeron o que dijeron de más. Entonces es ahí donde tú te tienes que tomar tu tiempo, sobre todo para ver lo que has dicho en otros tiempos, porque por ejemplo a veces una de las preguntas es si tu medidor que tienes instalado, si alguna vez lo has cambiado, y ellos dicen, no, nunca lo he cambiado, pero en los antecedentes que tiene la Conagua tiene que lo cambiaste hace 1 año o hace 2 años. O hace 10, pero... Y diste tu aviso, no hay ningún problema, pero sí tienes que ser congruente con lo que ya en su momento avisaste a la autoridad, para que no caigas en contradicciones. De acuerdísimo. Oye, Maru, pues tocando el tema, esta parte de que
es mejor que se esperen esos 5 días y que tengan asesoramiento. Puede ser el asesoramiento, como dices, técnico de las mismas personas que trabajan dentro de la empresa, que conocen pues las plantas de tratamiento, que conocen pues cómo opera el pozo, que conocen en cierta parte. Pero también es muy importante a veces, ahora sí que tener un asesoramiento legal, ¿verdad? Sobre esta parte, porque a veces es importante conocer la ley, en qué está fundamentada, ver que todo sea correcto, acorde a lo que venía en el oficio y en la visita de inspección, y también pues hacer conciencia de no caer en contradicciones. Entonces, pues a mí me gustaría que nos platicaras más pues esta parte de a lo que tú te dedicas como asesor legal y un poquito de la historia de Maru Cadena, por favor. Bueno, yo estuve 19 años en la Conagua, trabajé en el área de permisos de descarga, entré en el área de permisos de descarga de aguas residuales a cuerpos receptores y después estuve en el área de inspección y procedimientos administrativos. Es un área que pues no nos gusta, obviamente a los usuarios no les gusta y a los funcionarios públicos tampoco, ¿verdad? Tampoco, no mucho, porque es la parte no grata de la institución. Pero bueno, alguien tiene que verificar el trabajo y sobre todo las condiciones que se dan. Entonces, la consultoría resulta de la necesidad. Cuando yo estoy fuera de la Conagua, algunos usuarios me los encuentro por alguna parte y dicen, oiga, es que me vinieron a verificar de Conagua y se va dando la necesidad derivado de las consultas de los usuarios. De tal forma que ahorita nosotros tenemos 9 años en trabajando la consultoría. ¿Y a qué nos dedicamos principalmente? Sí nos dedicamos a resolver las situaciones que tienen los usuarios con la autoridad, sea Conagua, en general es autoridad federal, pero obviamente somos especialistas en agua. Trabaja un abogado que él fue titular de la unidad jurídica, subdirector durante muchos años, más de 30 años, y de la consultoría tenemos la parte legal y administrativa operativa. Nos dedicamos, lo que tratamos primero es regularizar al usuario, porque para que si te llega cualquier autoridad, tú lo dejes pasar. No hay ningún problema. Primero hay que regularizarnos. ¿Para qué? Para tener cumplimiento de todo. Y después ya nada más damos seguimiento. En el caso de cuando tienen visitas de inspección, pues presentar la documentación que la autoridad te está requiriendo, o en el caso a veces no son visitas de inspección, a veces nada más son requerimientos, y entonces apoyamos al usuario para que conteste en tiempo y forma, cumpliendo todas las formalidades y no cayendo en incongruencias que al ratito les pueda generar alguna infracción. Entonces, de tal forma que nosotros tratamos de regularizar y después, bueno, apoyar en el caso de visitas de inspección, algún requerimiento administrativo o fiscal. Trabajamos con usuarios industriales, inmobiliarias, de servicios, organismos operadores, organismos independientes de agua, usuarios agrícolas, acuacultura, balnearios, y los apoyamos en esa situación de visitas, o en el caso de seguimiento nada más del cumplimiento de sus obligaciones. Tenemos 9 años de experiencia como consultores ambientales y más la experiencia que teníamos en la Conagua. Sí, bueno, la verdad es que yo agradezco muchísimo el que hayas aceptado la invitación, porque creo que si alguna persona es experta en esta parte, pues eres tú, ¿no? Que 20 años estuviste haciendo el trabajo difícil, pues obviamente porque es el trabajo que nadie quiere hacer, como bien lo dijiste. Y pues también, o sea, la verdad es que como el día que nos hiciste favor de acompañarnos a la presentación, ya ves que nos dijo alguno de mis clientes, que me dijo, Química, me encanta verla ahorita, porque antes no la quería nunca ver. Entonces, pues qué bueno que hay esta opción y con ustedes como consultores, porque creo que si alguien tiene experiencia
eres tú y que pues pongas esa experiencia al servicio de los demás para que sepan que pues ahora sí que todo tiene solución, ¿verdad? Y que nada más hay que seguir los pasos adecuados, hay que conocer bien la ley y hay que conocer bien los procedimientos administrativos para que en un momento dado cualquier cosa se pueda, ¿cómo se dice? No dijimos renovar, sino más bien, actualizar. Ya me perdí. Actualizarnos porque la forma como se hacían las visitas antes en Conagua, la normatividad no ha cambiado mucho. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley de Aguas Nacionales, aunque tuvo sus reformas, no han cambiado mucho operativamente. Ok. Sin embargo, hay algunas situaciones, por ejemplo, en el caso de descargas de aguas residuales, el cumplimiento es diferente. El cumplimiento es diferente porque ahora es más estricto. Pero la realidad es que la forma de verificación no ha cambiado sustancialmente, sino ha cambiado las formas, porque hay que ir cuidando las formas. Antes, por ejemplo, se llegaba y algunos usuarios no lo permitían, o algunos usuarios vayan y te dejaban que hicieras lo que tú quisieras y al final te firmaban. Ahora no, ahora sí hay que cumplir ciertas formalidades por garantía de seguridad jurídica y por garantía de derechos humanos y por garantía de la ley de confidencialidad. Claro, o sea, y ahorita el usuario, pues también creo que tiene ahorita más derechos, ¿no? Que antes, de alguna manera, o se observan más sus derechos. A lo mejor siempre los había tenido, pero ahorita son más observados por caso de la autoridad, porque de acuerdo a esto, si se saltan, pues pueden echar abajo una visita, pueden decir, esta visita no es válida por esto y este incumplimiento. Entonces, creo que también la parte de la autoridad pues está más al pendiente o más alerta de este tipo de cosas, pero también los usuarios. Creo que también esta parte que los usuarios cada vez nos estemos adentrando más en el tema, cada vez queramos conocer más y tengamos más información sobre cómo se llevan a cabo, es de vital importancia. Antes las visitas de inspección eran como más autoritarias. Si bien medularmente es el mismo procedimiento, antes eran como más autoritarias. Se permitía al funcionario hacer lo que él quisiera. Ahora no. Ahora tiene que constreñirse a lo que diga el oficio de la orden de visita, y sobre todo, por ejemplo, en usuarios industriales, lo que te debes de fijar es, en muchas empresas, por ejemplo, no permiten tomar fotografías. Ajá. Y si tomas fotografías, debe de ser del proceso que te diga, y además eso lo debe de decir en el oficio de la orden de visita. Son ese tipo de detalles que hay que estar cuidando, que tú como usuario no te genera ningún problema y que a la autoridad le da soporte para hacer su verificación. Y todos están bien, pero eso te permite después una defensa o que la autoridad te diga que estás cumpliendo. Entonces eso te da mucha amplitud de criterio para que veas lo que puedes hacer para defenderte, si es necesario defenderte, o en el caso de que estés cumpliendo, pues digas, bueno, la inversión que he tenido para estar regularizado, para tener los documentos en tiempo y forma, para hacer mis monitoreos, para hacer las declaraciones en el Declaragua, han valido la pena. Y se ha invertido, pero ha valido la pena porque tengo un resultado favorable de que la visita de inspección cumple con todo lo que la normatividad me pide en materia de agua. Ay, Maru, pues te agradecemos muchísimo, te agradezco mucho, pues por todo, por este tiempo que te prestaste para que pudiéramos aclarar todo este tipo de cosas. Bueno, nosotros somos Mónica Orozco de Orozco Lab y María Eugenia Cadena de Consultoría Legal. Y también dentro del video vamos a dejar tanto los números y la página o el correo de la química Maru Cadenas. Y bueno, de Orozco Lab saben dónde encontrarnos. Y pues les agradecemos mucho, pues ahora sí que hayan tomado el tiempo para ver esta pequeña presentación, esta pequeña charla. Cualquier otra duda que tengan, cualquier otra pregunta, pues estamos abiertas para contestársela. Hasta luego, bye bye. Gracias por su atención y esperamos poder apoyarles cuando sea necesario. Hasta luego.